Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo para nosotros el continuar con la lectura del libro de Miqueas. Y es lo que invitamos a hacer a todos los que nos acompañen y así lo deseen, dirigir su mirada al Antiguo Testamento. Este es el libro de Miqueas. En el capítulo número 5, la palabra de Dios dice así, versión Reina Valera: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Muy bien, estamos escudriñando el libro de Miqueas, aquel varón que su nombre denota la característica de su vida, que es una exclamación de quién es como nuestro Señor. No hay ídolo, no hay obra de hombres que se asemeja al Dios vivo y verdadero, el que era, el que es, el que vendrá, el Dios que todo lo trasciende. Vimos 3 capítulos iniciales en donde la rebelión del pueblo de Dios ha llevado al juicio de Dios, se ha anticipado. Israel, comenzando por el norte, luego el sur, irá en cautiverio. Asiria y Babilonia han de tomar el pueblo, han de vaciar la tierra, y el pueblo irá al lugar inadecuado. No va a permanecer en esta instancia en la tierra prometida. Pero vimos que en el capítulo número 4, Dios en su misericordia, como hace a través de sus siervos los profetas, nos cuenta del tiempo de restauración. El reino de Dios. Un reino único. Citamos o declaramos en base a lo escrito en el capítulo 4, reino de paz, reino de seguridad, reino de justicia. Es el reino que Dios ha de establecer. Elevado será el pueblo de Dios y Jerusalén como primordial ciudad en aquel reino, reino que llegará a los confines de la tierra, y las naciones todas han de venir y dirigirse hasta Jerusalén, Sión, el Santo Monte, a recibir la instrucción de Dios, como habíamos visto. Y ahora vamos a comenzar el capítulo número 5, y hay algo que es importante comprender del ministerio de los profetas, que a veces puede causar confusión. Los profetas, por la gracia de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, en un mismo libro y a veces hasta en un mismo capítulo, hablaban de su tiempo presente, hablaban de algunos eventos a suceder años posteriores, algunos siglos más adelante e incluso a los postreros tiempos. Los profetas ministraban y anunciaban la palabra por el Espíritu guiados, haciendo referencia tanto a eventos del presente, a veces también del pasado, y eventos a futuro. Cosas que vamos aprendiendo a la medida que vamos escudriñando. Leamos ahora el primer versículo, el cual dice:
ahora congrégate en tropas, hija de tropas, acoso ha puesto contra ti, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. La indicación es para este pueblo, pero ahora en una referencia bélica. Porque en vez de decirle, como hemos visto en Miqueas y en otro de los profetas, hija de Sión, cuando es una referencia hacia el pueblo de Dios con la expectativa de ese aspecto redimido del pueblo, ahora en vez de declarar la hija de Sión, la declara hija de tropas, y esta expresión nota que es tiempo de guerra. Y la hija de tropas se tiene que reunir ¿en qué? En tropas. Congrégate en tropas, hija de tropas. Hay como una redundancia. ¿Por qué? Es tiempo de guerra, tiene que actuar el pueblo, va a haber batalla. ¿Por qué? Viene acoso, va a ser sitiado, se va a congregar adversarios en contra de esta hija de tropas. Y hay algo más, va a haber una herida al líder de Israel. El líder, el juez de Israel, quien va a juzgar a Israel, va a ser herido en la mejilla con vara. Y a partir del versículo 2 llega una, en particular el versículo 2, pero llega una de las profecías más importantes de la palabra de Dios. Es fundamental, amigo o amigo oyente, si son tus primeros tiempos en acercarte a las Escrituras, presta especial atención, más no a nuestra palabra, presta especial atención a la palabra de Dios, lo que va a revelarnos. Fundamental. Todo ser humano debe de escuchar con atención lo que ahora viene, porque puede ser la diferencia entre salvación y vida eterna para ti, o que tú confundas esto y pases a estar en ignorancia. Fundamental. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeño eres entre el millar de Judá, fuera de ti a mí saldrá el que será el que gobierne en Israel y sus orígenes de lo antiguo desde eternidad. Lo primero es el contraste. Primer versículo, esa congregación para la batalla, tiene que el pueblo prepararse, viene batalla, hay un acoso, está sitiado y va a haber un daño, se va a herir al juez de Israel. Pero, y ahora se dirige la palabra de Dios hacia una localidad del pueblo. Belén. Si tú eres estudiante de las Escrituras, recuerdas a Belén como ¿qué? Como la localidad de un rey muy importante, aquel varón conforme al corazón de Dios, David. Belén, Efrata. Dos palabras que debemos de comprenderlas en su idioma original. Belén es lo que se traduce de una palabra hebrea que su significado literal, ¿cuál es? La casa del pan. Muy importante. Ya aprenderemos. Y la segunda palabra, Efrata, tiene una idea que proviene de ¿quién? Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Tiene la idea de fructífero. Muy importante. ¿Qué significa? En este lugar, ¿qué es? Es la casa del pan, que es sinónimo de providencia de parte de Dios. En la casa del pan habrá algo que fructífero. Ya lo vamos a asociar a alguien todo esto. En la casa del pan habrá un resultado fructífero. ¿Qué pasa en Belén, Efrata? Ella o él, la localidad, es que es pequeño, se podría ver como insignificante entre el millar de las localidades en Israel y en Judá. Es interesante esto. El pueblo en la antigüedad, y ahora en nuestros días incluso quizás más, Belén como localidad, no tiene una posición de relevancia en Israel. Y en los días de Miqueas, nadie consideraba a Belén una localidad para tenerla en una posición con un valor asignado. Pero Dios siempre operará no en base a lo que el ojo humano alaba, sino en base a lo que Él escoge. Y ha escogido este lugar para algo en particular. ¿Para qué?
fuera de ti, a mí saldrá el que gobierne en Israel. Escogió a Belén como la localidad en donde ha de nacer el gobernante de Israel. No importa si la localidad es vista con desprecio por los habitantes de Israel. Dios escogió a Belén como la ciudad, como la localidad en donde va a nacer su gobernante, el Mesías. Belén, la casa del pan, la localidad de David, la localidad del hijo de David, prometido a través del profeta Natán en 2 Samuel capítulo 7. En Belén, Efrata, ha de nacer el gobernante de Israel. Esto es muy importante porque en el Nuevo Testamento aprendemos, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, que hay un único individuo que cumple esta condición. Tú dirás, en Belén deben haber nacido muchas personas, ciertamente, pero en Belén solo un varón nació con esta característica. ¿Cuál? La culminación del versículo 2. Sus orígenes de lo antiguo desde eternidad. Este no es cualquier varón ni cualquier gobernante. Es un varón que su inicio no es cuando nació humanamente hablando, porque él está desde la eternidad. ¿De qué varón estamos hablando? ¿Quién es este gobernante? Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo, cuando aquellos que se tradujo como magos vinieron a Israel consultando dónde estaba el rey de Israel, ¿qué hizo Herodes? Convocó a los líderes de la religión judía, a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que le dijesen dónde iban a ser el rey de Israel. ¿Qué dijeron los sabios de los líderes de la religión judía? ¿Qué dijeron estos sacerdotes en Israel a Herodes? Que, citando a Miqueas capítulo 5, iban a ser en Belén. ¿Y cómo sucedió que Jesús el Cristo nació en Belén? Por el Evangelio de Lucas lo sabemos que por edicto de César del pasado, fue mandatado que todo individuo sea empadronado y así José tuvo que ir junto a su prometida Miriam, o sea María, quien estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo sin haber tenido unión física con su prometido José. ¿Fueron a qué? A Belén, a la casa de David. Y allí, estando en Belén, dio a luz Miriam, o sea María, a Jesús el Cristo, mas no lo dio a luz por una unión física con José, porque aún no había conocido varón, sino por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Qué hizo? Engendró la humanidad del Cristo. Pero Cristo no inició su existencia en el vientre de Miriam, sino que Cristo existe desde siempre y para siempre. Como dice el Evangelio de Juan, acerca de que en el principio era el verbo o el logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. El libro de Colosenses, el libro de Hebreos nos hablan de lo mismo, que todas las cosas a través de él fueron hechas y todas las cosas por él subsisten. Y él es el primogénito. Él es el quien tiene la preeminencia. No comenzó la existencia de Cristo en el año cero de nuestro calendario. Cristo existe desde siempre y para siempre. Lo que existe desde el año cero en nuestro calendario es la humanidad de Cristo que fue añadida a la divinidad. El Dios eterno se encarnó. El libro de Hebreos nos enseña que era necesaria su encarnación. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre toda la vida. Cristo se encarnó. Pero Cristo no comenzó a existir en su encarnación. Cristo existe de siempre y para siempre. Esto habla de la exclusividad de Jesús de Nazaret como el
cumplidor de la profecía. No existe otro individuo. No nació en Belén de Judá, en Efraín. No nació alguien siendo eterno que no sea Jesús el Cristo. Solamente Jesús el Cristo es hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David, pero hijo de Dios. Solo Él, no hay otro. No hay registro de un nacido de mujer siendo Dios eterno. Solamente Jesús el Cristo. Jesús es el que nació en Belén de Judá, siendo hijo de Adán, siendo hijo de Abraham, siendo hijo de David, siendo hijo de José y Miriam. José no por unión física, sino por respeto, pero hijo de Dios por la concepción a través del Espíritu Santo. El Dios eterno que estaba con el Padre desde siempre y para siempre, quien se encarnó y vino para gobernar Israel. Él nace en Belén, y es muy importante por ser la localidad de David, siendo su hijo, pero nace en Belén. ¿Qué dijimos que es Belén? La casa del pan. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan acerca de Jesús en el capítulo número 6? Oh, nos dio el Señor a través de Moisés el pan del cielo, sino que el pan del cielo, ¿cuál es? ¿Cuál es el verdadero pan? ¿Cuál es el verdadero maná? Aquel que descendió del cielo. ¿Quién? Jesús el Cristo. Jesús es el pan de vida. Es el maná de Dios, anticipado en los días del Éxodo, pero que hablaba de referencia del alimento que Dios daría a su pueblo, el alimento sobrenatural. Cristo es el pan de vida. ¿Y qué aprendemos de la palabra Efrata? El ministerio de Cristo será fructífero. Va a tener un resultado su ministerio y su sacrificio, la redención de los escogidos. Cuando dice Isaías, cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, quedará ¿qué? Satisfecho. Por eso estas dos localidades nos están profetizando acerca de la obra del Mesías. Él será pan de vida y Él será fructífero en su obrar. No va a ser en vano su sacrificio. En Belén de Judá nació un solo Dios eterno, Jesús el Cristo. Por ende, la salvación que Dios anticipa y promete es exclusiva. Hermanos y amigos, esta agrupación de hermanos que hoy está anunciando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, no inventándola, sino leyéndola, no cree y no proclama una salvación múltiple, de muchas maneras, de muchas formas y a través de muchos nombres. Nosotros creemos y anunciamos lo que Dios dice, que hay un solo nombre dado a los hombres en quien hay salvación, y ese es el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesús el Cristo. Solamente Él nació en Belén, siendo hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, por ende hombre, pero solamente Él es Dios hombre, el que existía desde siempre y para siempre. Reiteramos, es fundamental en el estudio de Cristo, esto que aquellos eruditos hablan como el estudio de Cristo, es fundamental entender quién es Cristo. Cristo es Dios eterno que se encarnó. No hubo un solo momento ni habrá un solo momento en el que Cristo no existiera. Desde siempre y para siempre existe, pero a esa eterna divinidad se añadió humanidad en la concepción del Espíritu Santo en el vientre de una jovencita virgen llamada Miriam, comprometida con un varón piadoso llamado José, y esa humanidad que comenzó por el año 0 en nuestro calendario, ahora cohabita con la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque en el libro de las Revelaciones aprendemos que Juan, cuando ve al Señor, lo ve como un cordero inmolado. Por ende, no despreció su humanidad. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, resucitó en un estado de gloria, pero ¿con qué? Con su humanidad también. Le vieron, le contemplaron, comió junto a ellos, estuvo con ellos y fue ascendido a la diestra de la majestad. Cristo es el Dios eterno que no tiene comienzo de días ni fin de los mismos, pero Cristo es Dios hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Solamente Cristo tiene la característica de esta profecía, no hay otro. Por ende, si tú hoy nos has acompañado y has escuchado esto y lo crees, tú ya no tienes que buscar más salvadores, tienes al Salvador. El Mesías prometido está en Cristo Jesús. En Él se cumple la profecía.
y nosotros tenemos gozo. Es más, si nos dijese que solamente has comprendido este versículo número 2 de todo lo que hemos hablado, gloria a Dios, porque si tú crees en Él, en su postrera muerte por tus transgresiones, en su sepultura y en su resurrección de entre los muertos, tú tienes la salvación de tu alma, el don de la vida eterna. ¿Valió la pena la tarea si es que tú crees a este versículo número 2? Bueno, dice, ha pasado nuestro tiempo y tenemos aún muchos versículos, vamos a avanzar. Por tanto, 3. Los dejará tanto como hasta el tiempo de que la que ha de parir, parirá, es un poco la idea, y el remanente de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. Desde los días de la profecía de Miqueas van a pasar quizás más de 7 siglos hasta la llegada del Mesías, que va a llegar ¿por qué? Por nacimiento, cuando dé a luz Miriam, y eso por concepción del Espíritu Santo. Y la llegada del Mesías va a traer un fin de gloria. ¿El qué? El congregar de parte de Dios al remanente de los hijos de Israel. Y siempre recordemos esto, Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia, siempre va a obtener su propósito y lo que diseñó como plan Dios lo va a conquistar. ¿Y qué va a hacer este gobernante, este Mesías? Se va a parar, se va a levantar y va a hacer algo maravilloso. Va a alimentar en la fuerza de Jehová, en la majestad del nombre de Jehová el juez, o sea Elohim, y habitarán porque ahora él será engrandecido hasta el fin de la tierra. Este Mesías gobernante es pastor, por eso va a alimentar, y la idea va a alimentar su rebaño, recordando que el buen pastor comienza en el Salmo 23 de parte de quién. Es una expresión del Señor. Si Jehová es el pastor en quien David confía y Jesús es el pastor que alimenta al rebaño, Jesús es uno con el Padre, Jesús es divino, Jesús es Dios. Jesús es el buen pastor que ¿qué hace? Da su vida por las ovejas, y es lo que te está anunciando hoy a ti, amigo oyente. Jesús vino a dar su vida por ti. Si tú te arrepientes de tu pecado y crees en la obra de Jesús, tú pasas a ser una oveja de su rebaño y recibes el don de la vida eterna. Tú no tienes que morir por tus pecados, Cristo muere por ti, porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Los falsos obreros, cuando viene el adversario, huyen y abandonan las ovejas, pero no Jesús. Jesús, quien ama a las ovejas, entrega su inocente vida por las ovejas. Y esto lo hace ¿por qué? Lo hace porque Jehová está con él y ministra en el nombre de Jehová. ¿Qué significa el nombre de Jehová? Cuando tú lees esa expresión, el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Dios, carácter. Nombre no es simplemente título, sino carácter. En el carácter de Dios, en la justicia de Dios, en los mandamientos de Dios es que va a obrar el Señor. Y el Señor Jesús, recuerda, Él lo dijo, tenía un alimento. ¿Cuál es el alimento del Señor Jesús? Acabar la obra del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando decimos estamos congregados en el nombre del Señor, es que estamos bajo la autoridad del Señor para hacer la voluntad del Señor, su obra. El gobernante de Israel, el Mesías Rey prometido, viene a hacer la obra del Padre, en el nombre, en la majestad del Padre, va a actuar y va a habitar el pueblo del Señor seguro, porque el nombre del Señor va a ser engrandecido. Y ya hemos estado hablando de esto concerniente al reino. En los postreros tiempos, el conocimiento de Dios va a alcanzar los confines de la tierra y el pueblo de Dios va a habitar seguro. Por eso vemos que la profecía apunta hacia distintas instancias y tiempos, y es maravillosa. Mira el versículo 5, grábalo esto, destácalo en tu corazón. Y será este, ¿quién es este? El gobernante, el que va a salir y va a nacer en Belén de Judá, en Efraín, el Mesías prometido. Este va a ser paz. Lo primero es ¿qué es la palabra paz? Tú posiblemente conozcas esta palabra hebrea que es la palabra shalom. ¿Qué significa shalom? No ausencia de conflicto. La palabra shalom tiene la idea de algo completo, algo sin carencias, o sea, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su pueblo es que estén completos. ¿Completos en qué? O mejor dicho, ¿en quién? En Cristo.
Cristo no solo da paz, Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, dice por ejemplo la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios, en Colosenses. Cristo es nuestra paz, quien obtuvo la reconciliación con el Padre y quien de los dos pueblos, hebreo y gentiles, hizo uno a través del sacrificio de su vida. Él es nuestra paz. Hermanos, no necesitamos las terapias humanas para estar en paz, no necesitamos trasladarnos a otra región o modificaciones de situaciones. Cristo es nuestra paz y esa paz Él la concede. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creen en Dios, creen también en mí. Cristo es nuestra paz. Él es paz. Maravilloso Mesías, el gobernante de Israel. Asiria, cuando viene a nuestras tierras y cuando yaren nuestros palacios, ¿qué va a pasar? Levantaremos contra él, contra el pueblo asirio, 7 pastores y 8 príncipes, que la idea es como ungidos hombres. Pareciera esta, si bien no comprendemos absolutamente esta expresión, pareciera que en los tiempos de un imperio adversario, Dios va a esforzar a sus líderes para que presenten defensa contra los enemigos. Es más, el libro de Zacarías nos cuenta de eso. El libro de Zacarías, cuando empieza a avanzar la profecía, llegan a decir, tienen fuerza los hebreos, los israelitas. Llegará a ver que el Señor va a fortalecer a su pueblo para batallar en este tiempo. Recuerden que Israel en los postreros tiempos, cuando todas las naciones se congreguen contra Israel, Israel va a ser una piedra pesada y todos los que se la quieran cargar serán despedazados. Así que Asiria fue un imperio muy importante en el pasado, con tremendo poder. Asiria, cuando quiera venir a traer destrucción, si bien en los días de Miqueas va a tomar cautivo a la porción del norte, cuando Asiria quiera destruir a Israel, Dios va a fortalecer a su pueblo y va a levantar líderes que defiendan al pueblo. ¿Qué va a pasar? Y estos líderes dañarán la tierra de Asiria con espada y la tierra de Nimrod. Este varón es muy importante. Si tú haces un estudio del libro de Génesis, va a ser el primer varón que demostró un acto de rebelión a Dios y fue el líder de la rebelión a Dios cuando se levanta luego la Torre de Babel. Este es el líder de la rebelión. Su nombre nos habla de rebelión a Dios. Nimrod no es un ejemplo a imitar, es más, es un nombre al cual Dios no aprueba. Va a herir con espada la tierra de la rebelión, o sea, de Nimrod, en sus entradas. De esta manera, Él nos va a librar de Asiria cuando entra a nuestras tierras y cuando llare a nuestros nombres. Habrá protección y habrá defensa de parte del Señor. Mira cómo sigue. Y se convertirá el remanente de Jacob en medio de naciones o de pueblos, muchos, como rocío de Jehová, como lluvias o diluvios sobre la hierba. ¿Qué pasa con ellos? Que no espera por hombre ni espera por los hijos de los hombres. ¿Qué sabemos de la lluvia y de los diluvios? Son un acto divino, no son la voluntad de los hombres. Tú puedes hoy hacer una danza, puedes hacer algún tipo de acto que no vendrá lluvia si Dios no la envía. Dios envía la lluvia temprana y la tardía. No es acto humano, es acto divino. ¿Quién controla los tiempos y la creación? Dios. El que la hizo la controla y la mantiene unida. Bueno, así como el hombre no puede controlar la lluvia ni el diluvio, tampoco el hombre va a poder controlar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a estar en medio de muchos pueblos y va a estar vigoroso, verde como la hierba. ¿Por qué? Porque será voluntad de Dios. Hay algunos que siguen declarando que el pueblo de Dios va a quedar anulado, destruido o olvidado. No es correcto. ¿Por qué? Porque el soberano Dios que controla la lluvia es el soberano Dios que va a prevalecer y va a hacer permanecer a su pueblo, a su remanente, en medio de las naciones. Y 8. Y se convertirá el remanente de Jacob entre los gentiles, en medio de muchos pueblos, ¿como qué? Como león entre las bestias del bosque. ¿Qué sabemos del león? Es una referencia a ese animal salvaje que es el líder. Se lo denominó como el rey de la selva en jerga popular. ¿Por qué? Porque es feroz.
y porque es muy complejo ir y batallar contra un león, él en medio de los animales prevalece. Es más, Jesús el Cristo es denominado como hijo de Judá, como el león, como ese cachorro de león, y en el libro de las Revelaciones es el león de la tribu de Judá. Así que el pueblo de Dios estará relacionado con Jesús, porque el pueblo de Dios será ¿qué? Como un león en medio de los gentiles. ¿Y qué va a pasar con este león? Como cachorro de león entre rebaños de ovejas, quien si pasare y hollare, ¿qué va a hacer? Va a derribar y no va a haber quien rescate. Nuevamente es una referencia a que los que quieran destruir a Israel en el final, hacia los tiempos postreros, van a notar que Israel va a ser como ¿qué? Como una piedra, como una roca, que los que se la quieran cargar van a ser despedazados según la profecía en Zacarías. Y aquí lo vemos a Israel en un paralelismo como un león que va a estar en medio de un rebaño. ¿Y qué pasa con las ovejas contra un león? No prevalecen las ovejas, no tienen fuerza. Por ende, todo pueblo que quiera venir a destruir a Israel, Israel va a recibir fortaleza para prevalecer. 9. Se levantará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos, ¿qué va a pasar? Serán ¿qué? Eliminados. Esto nuevamente es una referencia y es un énfasis de Dios de la protección de su remanente. Dios ha establecido esto, un final de gloria para su pueblo. No lo podemos anular, esta palabra es la palabra de Dios. Aquí es donde alguien dice, bueno, tanta fuerza para Israel, tanta victoria para Israel hacia el final, entonces muy inteligente el pueblo, es muy capaz el pueblo, esto, lo otro. No. Comprende lo que Dios está enseñando. Versículo número 10. Y se convertirá en el día aquel, dice Jehová, que cortaré o eliminaré los caballos de tu medio y destruiré tus carros. ¿Dios va a defender a Israel de los adversarios? Sí. ¿Dios va a hacer prevalecer a Israel de los adversarios? Sí. ¿Eso va a suceder por la capacidad de Israel para su jactancia? No. Es más, Dios mismo se va a encargar de hacer algo. Y presta atención si eres creyente en Cristo, porque esto se va a encargar de hacerlo en nuestras vidas. Dios está abocado ¿a qué? A destruir toda nuestra confianza en esta vida. Todo lo que sea confianza en las cosas de esta vida, que no sea confianza en Dios, Dios está abocado a destruirlo. El interés de Dios para con sus hijos y sus hijas es que nuestra confianza esté en Él. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta? Confían algunos en caballos, en carros, pero nosotros ¿en qué confiamos? En Dios. Así Dios está abocado a destruir los caballos, los carros de su pueblo, para que no esté la confianza de su pueblo en las cosas, sino en el Dios que le da la victoria. Dios se parará a batallar por su pueblo. No serán los caballos, no serán los carros, los jinetes. Dios los va a destruir para que no haya confianza en ello. 11. Y cortaré las ciudades de tu tierra y derribaré tus fortificaciones o tus fortalezas. Y cortaré las hechicerías de tu mano, y los adivinos, los agoreros no tendrás. Nuevamente el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Que en aquellos tiempos, ¿qué iba a hacer? Derramaré agua limpia sobre vosotros, daré corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, voy a destruir sus ídolos, pondré mi ley en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Llegará un tiempo de restauración, un tiempo de limpieza. Habrá manantial, aguas que saldrán allí en Jerusalén, al occidente y al oriente. Tiempo de purificación para el pueblo, y se va a borrar la idolatría. Cuando recordemos que este es un libro de que denota el presente de los días de Miqueas, de lo idólatra que es Israel. Bueno, Dios se va a encargar de destruir toda esa idolatría en los postreros tiempos. Cortaré tus imágenes en el 13. Imágenes, la idea es idólatra, no fotografías que hoy conocemos en el presente, sino en esos días la palabra imágenes hacía referencia a actos idólatras, a todo lo que el hombre diseña para postrarse ante él. Cortaré tus imágenes, la idea son imágenes idólatras, y tus
sagrados pilares de tu medio, todo pilar abominable, y no adorarás más la obra de tus manos. ¿A quién hay que adorar? Al Creador. El Creador no es objeto ni de la imaginación ni de la elaboración de manos. Él crea las cosas. A Él hay que adorar, sea Él nuestro temor, sea Él nuestra alabanza. Todo lo que hemos creado no podemos adorar, es abominable. No podemos adorar ni lo que está arriba, que no sea Dios, ni lo que está abajo, ni la obra de las manos. Nada creado puede ser adorado, solo el Creador es digno de alabanza, de adoración, y Él se va a encargar que su pueblo se vuelva a Él. Y arrancaré tus imágenes de acera de tu medio, de esta manera destruiré tus ciudades, y algo más. Así culmina esta profecía en el 15. Y haré con ira y furia venganza en las naciones que no han obedecido. La idea es que no han oído, pero no han oído para obediencia. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Hablaremos de eso un poquito más adelante en este libro. Pero ojo, porque la paciencia y la misericordia tienen un fin. Dios también tiene ira. Él es lento para la ira y grande misericordia, pero tiene ira. Y si no prestamos atención a su palabra y somos rebeldes, Dios ha de actuar. Y viene ira para con todo idólatra, viene ira para con los moradores de la tierra, pero, mi amigo, hay salvación. La salvación está vigente, ¿cuándo? Hoy. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo? En la cruz del Calvario. ¿Qué ha hecho? Entregó su vida por tus transgresiones. ¿Qué pasó? Murió, fue sepultado, pero resucitó. Y en la resurrección Él concede justicia, justificación por la fe a los que le reciben, a los que creen en Él. Y cuando uno cree en la muerte de Cristo sustitutiva por sus pecados y en la resurrección de Cristo para conceder justicia, uno pasa a ser parte de la familia de la fe, del rebaño del buen pastor, recibe el don del Espíritu Santo, el sello, esa garantía de salvación, recibe la vida eterna. El Mesías, el gobernante de Israel, nacido en Belén de Judá, pero Dios eterno. A Él anunciamos, a Él proclamamos para que todo oyente le reciba y obtenga salvación.